Eh, Decíamos que de los factores que más influyen en la cantidad de grasa de la carne, los más importantes son la edad, la raza y la alimentación. La edad, porque cuanto mayor es el animal, más grasa acumula. La raza, porque hay razas que tienden a acumular más grasa que otras. Por ejemplo, los vacunos de la raza Hereford son mucho más engrasados, tienen mucha más grasa, por ejemplo, que los vacunos de la raza Cebú. Y claro, la alimentación, si damos al animal una dieta muy rica en energía, pues mayor va a ser el nivel de acumulación de la grasa. Así podemos encontrar porcentajes de grasa desde el 1,5% hasta el 20%, ¿vale? Estos factores influyen no solo en la cantidad de grasa de la carne, sino también en el tipo de ácidos grasos de esa carne, es decir, en la composición de ácidos grasos, ¿vale? ¿Qué otra cosa importante de acá contarles? Bueno, ya saben que por el tipo de ácido graso podemos diferenciar hasta tres tipos, ¿vale? Los ácidos grasos saturados, que son aquellos que no tienen ninguna insaturación en su cadena. Los ácidos grasos monoinsaturados, que son los que tienen un doble enlace, es decir, una insaturación en su cadena, y los poliinsaturados, que tienen más de un doble enlace en su cadena, 2, 3, 4, ¿vale? Entonces, dentro de los ácidos grasos que componen la grasa de la carne, el más común y el más abundante es el ácido graso oleico, ¿vale? A ver, déjame buscarlo acá. El oleico. El oleico, como ven, compone, pues depende también del tipo de carne, pero fíjense en el ovino, el vacuno, el cerdo, que está cercano al 40-45% de todos los ácidos grasos es ácido oleico, ¿vale? ¿Cómo se distribuyen los ácidos grasos en la carne? ¿O qué composición de ácidos grasos, mejor dicho, qué composición de ácidos grasos podemos encontrar en la carne? En general, encontramos en la carne un 50% de ácidos grasos saturados y un 50% de ácidos grasos insaturados, de los que mayoritariamente son monoinsaturados, ¿ya? Dentro de los monoinsaturados, como les digo, el más abundante es el oleico, ¿vale? Entonces, eh, eh, destacarles que, bueno, si bien es cierto que estas carnes de ovino, vacuno, cerdo son, como ven, bastante pobres en porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados, ¿ya? La carne de pollo y conejo, en cambio, sí tienen importantes porcentajes o porcentajes significativos de ácidos grasos poliinsaturados, fundamentalmente el ácido linoleico, que es el 18,2, ¿vale? Eh, pero son prácticamente las únicas carnes que podríamos decir que tienen un contenido significativo de ácidos grasos poliinsaturados. ¿En qué va a influir la grasa? Tanto por cantidad como por tipo de ácidos grasos en la carne. Bueno, pues influye en varias de sus propiedades. Para empezar, en las propiedades sensoriales. ¿Por qué? Porque la grasa de la carne es muy importante o tiene una gran influencia en el sabor de la carne. Por ejemplo, sin materia grasa, todas las carnes tendrían un sabor parecido, ¿ya? Entonces, tanto por cantidad como por tipo de ácidos grasos, la grasa es muy importante en el sabor de la carne, es muy importante en la sensación de suavidad o untuosidad que se percibe cuando se mastica la carne, en el brillo de la carne y en la textura en general de la carne, ¿vale? Como les digo, tanto la cantidad de grasa como el tipo de ácidos grasos son importantes en todas estas propiedades sensoriales, ¿vale? En cambio, solamente el tipo de ácidos grasos y no la cantidad
¿ya? Va a ser importante en la aptitud tecnológica de la carne. ¿Por qué? Porque el tipo de ácidos grasos va a determinar el punto de fusión de esa grasa. Ya saben que si los ácidos grasos saturados tienen un punto de fusión más alto que los monoinsaturados y estos a su vez más alto que los poliinsaturados. Ya entonces, el tipo de ácidos grasos va a determinar el punto de fusión, ¿ya? Y con ello las operaciones de mezcla que se realizan en productos cárnicos, ¿vale? Así que el tipo de grasa y no la cantidad, ven que aquí está cantidad y tipo, pero aquí solo está tipo. El tipo de grasa condiciona la aptitud tecnológica de la carne, ¿vale? En cuanto a la fabricación de productos cárnicos. El tipo de grasa también va a afectar la capacidad de conservación. ¿Por qué? Porque las grasas insaturadas tienden a oxidarse. Desde el punto de vista nutricional son muy buenas, pero desde el punto de vista tecnológico tienen el inconveniente de que se oxidan con facilidad. ¿Vale? Entonces, el tipo de grasa de la carne va a condicionar su capacidad de conservación, su estabilidad a la oxidación lipídica. El tipo también de ácidos grasos que componen la grasa va a condicionar las propiedades nutricionales de la carne. ¿Por qué? Pues porque los ácidos grasos saturados, en especial algunos de ellos, no todos, pero se relacionan con el desarrollo de determinadas enfermedades cardiovasculares. Y al contrario, los ácidos grasos mono y poliinsaturados se relacionan con la prevención de una serie de enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Y por último, la cantidad de grasa y no el tipo, en esta ocasión solo la cantidad de grasa está o condiciona también algunos aspectos económicos. ¿Por qué? Porque actualmente se valoran más las carnes que tienen poca grasa, porque el consumidor no quiere carnes muy grasas precisamente por las connotaciones negativas que tiene el consumo excesivo de grasa, ¿vale? Entonces, como ven, ya sea por cantidad o por tipo o por ambos factores, la grasa condiciona muchas de las propiedades de la carne. Bueno, con esto terminamos la composición. Vamos a empezar a hablar del color, ¿ya? Del color de la carne. Y vamos a tocar todos estos aspectos. El color como factor de calidad, vamos a hablar de la mioglobina, del color de la carne, qué pasa con el color durante el procesado de la carne y cómo se mide el color. Bueno, el color es uno de los factores de calidad más importantes de la carne, ¿ya? Aquí tienen los factores de calidad: color, jugosidad, textura y aroma y sabor. Pero cuando uno va al súper a comprar carne o a la carnicería, lo único que puede valorar es el color. Ya cuando se la lleva a su casa puede valorar si es jugosa o no, si es blanda o no, qué aroma o sabor tiene. Pero cuando la compras, solo ves el color, solo puedes percibir el color. Entonces, el color es la primera característica sensorial que aprecia el consumidor y es determinante a la hora de la decisión de compra. Si la veo, el corte de carne tiene un color bonito, lo compro. Que no me gusta el color que tiene, pues ya no lo compro, ¿vale? Bueno, dentro del color de la carne hay que hablar de estos tres aspectos. Uno, la intensidad. Otro, la tonalidad. Y el tercero, la luminosidad. La intensidad está determinada por la cantidad de pigmento, que no es otro que la mioglobina. La tonalidad está determinada por el estado químico de la mioglobina y la luminosidad tiene sobre todo relación con el estado físico de la carne. Ahora van a entender a qué me refiero con el estado físico cuando lleguemos al último parámetro, ¿vale? De luminosidad. Empecemos con el primero. Bueno, empecemos primero por ver qué es la mioglobina. La mioglobina es una proteína que se encarga del transporte de oxígeno en la célula muscular. Esta proteína es parecida a otra que circula por la sangre, que es la hemoglobina. La hemoglobina se encarga del transporte de oxígeno por la sangre.
Pero dentro de las células musculares hay otra proteína encargada de transportar el oxígeno que se llama mioglobina. Bueno, la mioglobina tiene una parte proteica y una parte no proteica, ¿de acuerdo? La parte proteica se llama globina y la parte no proteica es un grupo hemo, que es lo que está pintado acá. ¿Ya? Esto es el grupo hemo de la mioglobina. El grupo hemo son 4 anillos pirrólicos, ¿ya? Aquí tienen uno, el otro, el tercero y el cuarto, con un átomo de hierro en la parte central, ¿ya? Bueno, la mioglobina en la vida del animal, como les digo, es el responsable del transporte de oxígeno en la célula muscular, pero también la mioglobina va a ser el responsable del color de la carne. La intensidad de color depende únicamente de la concentración de mioglobina en el músculo, ¿vale? De la cantidad de pigmento, de la concentración de pigmento. Y a su vez, la concentración de mioglobina depende de una serie de factores, como son la especie, la edad, el tipo de músculo. Vamos con el primero, la especie. Bueno, seguro que se habrán fijado alguna vez, obviamente, que una pechuga de pollo no tiene el mismo color rojo que un corte de vacuno, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la pechuga de pollo tiene muy poquita concentración de mioglobina y el vacuno tiene mucha concentración de mioglobina, ¿ya? Y tienen pollo 1 miligramo por gramo, miligramo de mioglobina por gramo de carne, vacuno hasta 10 miligramos por gramo. Y en el centro tenemos el cerdo. La carne de cerdo tiene un contenido de mioglobina mayor que el pollo, por eso es más roja, pero menor que el vacuno, ¿vale? En cuanto a la edad, pues los animales jóvenes, por ejemplo, los terneros, que son los vacunos jóvenes, pequeñitos, ¿vale? Tienen menor concentración de mioglobina que los adultos y por eso su músculo es más blanco o menos rojo, mejor dicho, ¿ya? Y en cuanto al tipo de músculo, bueno, pues músculos oxidativos con metabolismo predominantemente oxidativo tienen mayor concentración de mioglobina que músculos con metabolismo predominantemente glicolítico. Supongo que esto no lo han entendido nada, así que se lo voy a explicar. ¿Qué significa que un músculo tenga un metabolismo predominantemente oxidativo? Lo que significa es que ese músculo obtiene la energía fundamentalmente del ciclo de Krebs, ¿ya? Es decir, agarra sus glucosas, las mete en el ciclo de Krebs y obtiene el ATP. ¿Pero qué necesitamos para que funcione el ciclo de Krebs? ¿Qué necesitamos? Aparte de la glucosa, obviamente. ¿Qué necesitamos? Pregunto, les estoy preguntando, ¿ah? ¿Oxígeno, profe? Exactamente, oxígeno. Sin oxígeno no funciona el ciclo de Krebs, ¿vale? Entonces, los músculos que utilizan el ciclo de Krebs para obtener energía a partir de la glucosa necesitan mucho oxígeno, ¿vale? ¿Y quién es el transportador del oxígeno en la célula muscular? Pues la mioglobina. Entonces van a necesitar también mucha mioglobina que transporte el oxígeno hasta las mitocondrias donde se realiza el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? Entonces, por eso los músculos oxidativos son más rojos, porque necesitan tener más mioglobina para transportar el oxígeno hasta el ciclo de Krebs en la mitocondria. Sin embargo, los músculos glicolíticos, o predominantemente glicolíticos, porque aquí nada es 0 o 100, ¿vale? Obtienen la energía no fundamentalmente mediante el ciclo de Krebs, sino mediante una glicolisis anaerobia a partir de la glucosa, ¿ya? Y para la glicolisis anaerobia no necesitas oxígeno. Entonces, estos músculos, obviamente que no necesitan tanto oxígeno, tampoco van a necesitar tanta mioglobina, ¿ya? Por eso son menos rojos los glicolíticos que los oxidativos, ¿vale? A modo de ejemplo, ahí pueden ver dentro de los músculos de un conejo como el valor de el A asterisco, que es el índice de rojo, es distinto en función del tipo de músculo, ¿vale? El trapecio
mucho más oxidativo, es más rojo, y por ejemplo el longísimo, mucho más glicolítico, es menos rojo, ¿vale? Ya saben que el índice de rojo, el A asterisco, valores positivos indican color rojo, y cuanto más alto sea el valor, más rojo es, ¿vale? El color. Eso lo vamos a ver un poquito más tarde de todas maneras. Bueno, sigamos. Aquí, contenido de mioglobina de distintos músculos, ¿ya? Ya pueden ver, por ejemplo, el músculo de ballena tiene una cantidad inmensa de mioglobina, es un músculo súper rojo. El tono o matiz. Ya hemos visto la intensidad, ahora vamos a ver el tono o matiz. ¿De qué depende el tono o matiz? Depende no de la cantidad de mioglobina, sino del estado químico de esta mioglobina, ¿vale? La mioglobina puede existir en 3 estados, ¿ya? Cada uno de estos estados da un color distinto. Acá tienen, por ejemplo, se lo voy a explicar luego con más detalle, pero para que vean. Cuando la mioglobina está como oximioglobina, el color es un rojo brillante. Cuando la mioglobina está como desoximioglobina, es un color rojo púrpura, mucho más oscuro. Y cuando la mioglobina está como metamioglobina, es un color marrón, ni siquiera es rojo, ¿vale? Fíjense en lo que dice de aplicación de calor para arriba, ¿vale? Luego nos iremos a la otra parte del esquema, pero vamos a ver lo que pasa con la carne cruda, ¿vale? En la carne cruda eh, podemos encontrar los 3 estados de la mioglobina, oxi, desoxi y metamioglobina. ¿Cuándo encontramos cada estado? ¿En qué condiciones? Bueno, si la mioglobina tiene el átomo central de hierro del grupo hemo en estado de oxidación 2, es decir, el hierro está como ferroso, ¿vale? Como 2 más. La mioglobina es capaz de unir un oxígeno, es decir, se oxigena, ¿ya? Y a esta molécula, la mioglobina unida al oxígeno, se le da el nombre de por el oxígeno, mioglobina, ¿vale? Y esta molécula, la oximioglobina, tiene un color rojo brillante, ¿ok? Bueno, contarles que segundo que voy para atrás. El hierro es capaz de unirse o pueden establecer 6 enlaces, ¿vale? Con 4 de ellos se une al grupo hemo, por el quinto a la parte proteica de la mioglobina y el sexto queda libre, ¿vale? Si el hierro está como hierro 2, ¿vale? Entonces el hierro une el oxígeno por este sexto enlace de coordinación que le queda libre, ¿vale? Pero siempre y cuando esté como hierro 2, ¿vale? Entonces, en otras condiciones, vamos a encontrar que la mioglobina tiene el hierro como ferroso, como hierro 2, pero no hay oxígeno para unirse, ¿ya? Sino que el hierro tiene unido una molécula de agua, no oxígeno, sino una molécula de agua. En estas condiciones, la mioglobina se llama desoximioglobina, ¿vale? Y tiene un color rojo púrpura. Esta mioglobina, si las ponemos al oxígeno, se puede transformar en oximioglobina, ¿ya? ¿Cuándo vamos a encontrar la mioglobina como desoximioglobina? Pues, por ejemplo, en una carne envasada al vacío, que está aislada del aire, ¿vale? En una carne envasada al vacío, si se fijan cuando vayan al súper la próxima vez, el color de esos cortes de carne envasados al vacío es rojo púrpura. ¿Por qué? Porque la mioglobina de esas carnes está como desoximioglobina, ¿ya? Que tiene el hierro como hierro 2 y una molécula de agua unida. No tiene oxígeno unido porque no hay oxígeno, está envasada al vacío, ¿ya? Pero si ese paquete de carne lo abrimos y dejamos que esté en contacto con el aire, lo dejamos un tiempo, ¿qué va a pasar? Pues que la desoximioglobina se va a oxigenar y va a unir oxígeno del aire.
¿ya? Entonces, la desoximioglobina se transforma en oximioglobina y el color de la carne cambia de rojo púrpura a rojo brillante, ¿vale? Y lo mismo para este paso, si un trozo de carne que está expuesta al aire la envasamos al vacío, pues entonces la mioglobina se desoxigena y cambia el color de la carne de rojo brillante a rojo púrpura, ¿ya? En la carne cruda también podemos encontrar la mioglobina como metamioglobina. Esta molécula ya no tiene el hierro en estado ferroso, sino férrico. Está como hierro 3, ¿vale? El hierro está oxidado a hierro 3. En estas condiciones, el hierro 3 no puede unir oxígeno. Aunque haya oxígeno, no lo puede unir, ¿vale? Y está unido a una molécula de agua. La metamioglobina tiene color marrón, ¿ya? Una vez que se forma la metamioglobina en la carne, es irreversible. La metamioglobina no puede transformarse en ninguno de los otros estados anteriores en la carne, ¿vale? En el animal vivo, sí, porque existen enzimas, en concreto la metamioglobina reductasa, que funcionan y, por lo tanto, pueden revertir el hierro 3 a hierro 2. Ya pueden reducir el hierro 3 a hierro 2, pero en la carne, donde las enzimas ya no funcionan, porque ya el animal no está vivo, ya es solamente ya un trozo de carne, pues la formación de metamioglobina es irreversible. Ya cuando una carne se pone marrón, no hay nada que hacer, ¿vale? No se puede revertir. ¿Dudas? Esto lo pregunto seguro en la prueba, o sea, siempre lo pregunto. ¿Lo tienen claro? ¿Sí? Bueno, sigo. El tercer parámetro es la luminosidad de la carne, ¿vale? Que está relacionado con el estado físico. El color de la carne también está relacionado con el pH que se alcanza durante el proceso post-mortem. Cuando veamos el proceso post-mortem, van a entender esto mejor. Les adelanto que cuando el animal se muere, el pH tiende a bajar, ¿vale? Porque, bueno, ya veremos por qué. Simplemente ahora, por favor, créanse lo que les digo, que cuando el animal se muere, su pH muscular tiende a bajar, ¿vale? Y tiende a bajar con una cierta velocidad. Bueno, entonces, esta disminución del pH que se produce después de la muerte del animal, ¿vale? Que tienen acá, horas post-mortem y pH, ¿vale? El pH fisiológico, por cierto, 7, obvio, supongo que lo saben, pH neutro. Entonces, en condiciones normales, el pH del animal, después de la muerte, como ven en la curva verde, va bajando progresivamente, ya hasta que se estabiliza a valores más o menos de 5,5, ¿ya? Esto es lo que ocurre en condiciones normales, en un proceso post-mortem normal, ¿vale? Pero hay procesos post-mortem, como les explicaré más adelante, que no son normales, ya que son anormales. ¿Como cuáles? Pues dos, ¿vale? Este de acá pintado en naranja y este de aquí pintado en rosa, ¿vale? En el caso este proceso post-mortem, ¿qué le pasa al pH? Que prácticamente no disminuye, ya desde después de la muerte del animal baja muy poquito, ¿vale? Entonces, este tipo de carnes con este proceso post-mortem reciben el nombre de carnes DFD, que también vamos a ver un poco más adelante, ¿vale? DFD viene de, la primera D es por dry, seca, la F es firm, firme, y la otra D, dry, firm, and, la otra D, ahora mismo no me acuerdo. Sí,
Dark, oscura, ¿vale? Bueno, en realidad es al revés. La primera D es dark, oscura, la F es firme y la última D es de dry, seca, ¿vale? Es una forma de definir este tipo de carnes, que por su proceso post-mortem son carnes oscuras, firmes y secas, ¿vale? Ya veremos qué es lo que produce ese tipo de carnes. Bueno, el caso es que este tipo de carnes de FD en efecto son muy oscuras, ¿ya? Es este tipo de acá. Ya esto es una chuleta de un trozo de lomo de cerdo, ¿vale? Acá tenemos un filete de lomo de cerdo normal y acá tenemos un filete de cerdo tipo DFD. Ya el normal es esta curva verde, el DFD es esta curva naranja, ¿vale? Entonces, en este caso, en la carne DFD, como vemos, el color es muy oscuro, pero no es porque tenga más mioglobina, tiene la misma mioglobina que este otro, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo vemos más oscuro? Bueno, y esto es por el estado físico de la carne. ¿Qué le pasa a estas carnes de FD en las que no baja el pH en el proceso post-mortem? Pues que, como ven, el pH queda anormalmente elevado, ¿ya? Y como consecuencia de este pH tan alto, este músculo tiene una capacidad eh, de retención de agua anormalmente elevada también, ¿ya? Muy alta. Como retiene el agua de forma de forma excesiva, eh, el hecho de que retenga el agua de esa forma hace que esta estructura de esta carne sea muy compacta, porque tiene mucha agua fuertemente retenida, ¿vale? Entonces, esta estructura tan compacta hace que cuando la luz incide sobre ella, absorba casi toda la luz y refleje muy poca luz. Por eso yo lo veo con un color oscuro, ¿vale? Pero no es porque tenga más mioglobina, sino porque el estado físico de la carne tiene una estructura muy compacta por su alta capacidad de retención de agua y entonces cuando la luz incide sobre ella, pues refleja menos luz. Por eso la percibo más oscura que esta. ¿Ya? ¿Se entiende? Que esto siempre les cuesta un poquillo. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el otro tipo de proceso postmortem anormal, ¿vale? Que es el PSE, esta curva rosa. Las carnes PSE son pálidas, pale, de la P primera, blandas, soft y exudativas, exudative, ¿vale? De la última E, PSE. Y son este tipo de acá, ¿ya? Como ven, estas carnes son pálidas, son más pálidas o más claras que en la carne normal. ¿Significa que tiene menos mioglobina? No, si tiene la misma concentración hay aquí que aquí. Entonces, ¿por qué lo veo más claro? ¿Vale? Bueno, en este caso se ve más claro por lo siguiente mecanismo. Como ven, el pH en estas carnes disminuye muy rápidamente después de que el animal se muere, muy rápido, ¿vale? Y se alcanzan valores de 5,5 al muy poco tiempo, en 1, 2 horas, quizá 3, después de la muerte del animal, ¿ya? Pero ¿qué le pasa a ese animal que hace 3 horas solamente que se murió? Pues que sus músculos todavía están calientes, ¿vale? Entonces, aquí se están combinando dos factores nefastos para las proteínas miofibrilares. Uno, pH ácidos de 5,5 y dos, temperatura elevada. ¿Ya? ¿Qué les va a pasar a esas proteínas? Que se van a desnaturar. Con pH ácido y temperatura alta se desnaturan las proteínas miofibrilares. ¿Ya? Entonces, esta carne hay un alto grado de desnaturación proteica. Y esto hace que su estructura, ¿vale? Sea una estructura muy poco compacta, al contrario que la de FD, y además tenga una baja capacidad de retención de agua. ¿Por qué? Pues porque la proteína miofibrilar se ha desnaturado, y si se ha desnaturado, pierde la capacidad de retener el agua, ¿vale? Entonces, como consecuencia de la desnaturación proteica, yo voy a ver esta carne PSE más pálida, porque la luz va a incidir sobre la carne y como la estructura está desnaturada y poco compacta, va a reflejar
mucha más luz que un filete normal, y como refleja más luz, al ojo yo lo percibo como más claro, ¿vale? Como dice acá, mayor reflexión de la luz como consecuencia de la desnaturación proteica. Entonces, como ven, la luminosidad depende fundamentalmente de la cantidad de luz que refleja la carne en función de cuál ha sido el proceso post-mortem que ha seguido. Si es normal, pues tiene una luminosidad normal, pero si el pH no baja y tenemos unas carnes de FD, voy a tener menor reflexión de luz y voy a percibirla más oscura. Y por el otro lado, si el pH baja demasiado rápido cuando el músculo todavía no se ha enfriado, se produce desnaturación proteica y entonces voy a tener mayor reflexión de la luz y por lo tanto voy a verla más pálida, ¿vale? Ese es el factor fundamental, ¿vale? O sea, es el factor que explica el por qué hay unas carnes anormalmente oscuras y otras anormalmente pálidas, ¿vale? Ahora, dentro de las carnes de FD también hay, digamos que también influye en que se vea más oscura el hecho de que al tener la estructura tan compacta, la difusión del oxígeno dentro de esta carne es menor. El oxígeno lo tiene mucho más difícil para difundir y llegar a la mioglobina y formar oximioglobina, ¿vale? Pero la causa fundamental, les repito, que es de que se vea más oscura es la menor reflexión de la luz, ¿ya? Igual en las carnes PSE, ¿qué pasa? Que en estas condiciones que se dan en la carne también se oxida, tiende a oxidarse la mioglobina, ¿vale? Pero esta es una causa de mucha menor importancia para que tenga ese color pálido que el hecho de que la reflexión de la luz en este tipo de carnes es muy alta debido a la desnaturación proteica, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa en cuanto al procesado de la carne con el color? Bueno, el envasado de la carne al vacío, ya les comenté cuando les hablé del estado químico de la mioglobina, que al hacer vacío en un envase y sacar el aire, pues lógicamente estoy sacando el oxígeno. Entonces, la mioglobina de esa carne, aquí se aprecia muy bien, la mioglobina va a pasar de oximioglobina a desoximioglobina y por lo tanto va a cambiar el color de un rojo brillante a un rojo púrpura, ¿vale? El curado de la carne también afecta al color, porque afecta el estado químico de la mioglobina. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a partir de la mioglobina, cuando yo le añado sales de curado a una carne, ¿vale? Nitratos y nitritos, a partir de la mioglobina de esa carne se forma nitrosomioglobina y nitroso hemocromógeno, que son dos moléculas que tienen el color rojo-rosa característico de los productos cárnicos, ¿vale? Esto es un jamón cocido, ese color rosa se forma como consecuencia de la interacción de la mioglobina con las sales de curado y lo mismo en un jamón curado, ¿vale? Este es un jamón tipo serrano, ¿de acuerdo? Un factor que influye también mucho en el color es el cocinado. Obviamente, cuando uno echa un filete de carne cruda a la sartén y el filete se va friendo, va cambiando de color hasta que llega a un color marrón, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ahora nos vamos a la segunda parte del esquema de aplicación de calor para abajo, ¿vale? Pues lo que está pasando cuando cocinamos la carne es que dos cosas pasan. Primero, que la parte proteica de la mioglobina, al aplicar calor, lógicamente se va a desnaturar, ¿ya? No todas las formas de mioglobina se desnaturan con la misma velocidad, ¿ya? En el caso de la metamioglobina, la desnaturación de la parte de la globina, de la parte proteica de la molécula es muy rápida. En el caso de la oximioglobina es rápida, pero no tanto. Y en el caso de la desoximioglobina, la desnaturación de la parte proteica es lenta, ¿vale?
Por una parte, por lo tanto, la parte proteica de la mioglobina se va a desnaturar con mayor o menor velocidad en función del tipo de mioglobina, ¿ya? Y por otra parte, el hierro, que forma parte del grupo hemo, también se va a oxidar, ¿vale? Entonces, las mioglobinas que tienen el hierro como hierro 2, ferroso, que son la oxi y la desoximioglobina, en un principio, mientras el hierro quede como hierro 2 y se desnature la parte proteica, la molécula resultante todavía va a tener color rojo, que es el ferrohemocromo, ¿ya? Pero si seguimos calentando, este hierro 2 va a acabar transformándose en hierro 3, va a oxidarse, formándose el ferrihemocromo, ¿ya? Voy a repetir esto último, o lo voy a explicar de otra manera. Si nuestra carne tiene oxi o desoximioglobina, ¿vale? Lo primero que va a pasar es que se desnatura la parte proteica, ¿ya? Y nos queda una molécula que se llama ferrohemocromo, que sigue teniendo color rojo, ¿vale? Porque el hierro de esta molécula todavía está como hierro 2, como ferroso, ¿sí? Ahora bien, si seguimos calentando, continúa el procesado térmico, este hierro 2 del ferrohemocromo se va a transformar en hierro 3, ¿ya? Y el ferrohemocromo se pasa a llamar ferrihemocromo, y este ferrihemocromo tiene color marrón, ¿ok? Ahora, si calentamos directamente una carne que ya de por sí tiene metamioglobina formada, que es de color marrón, lo que va a pasar es que se va a desnaturar la parte proteica, obviamente, y directamente se va a formar ferrihemocromo, porque el hierro ya lo tenemos como hierro 3, ¿vale? Entonces, a partir de carnes con metamioglobina, se forma por calentamiento directamente ferrihemocromo y su color no cambia porque la metamioglobina es marrón y el ferrihemocromo es marrón, ¿ya? Entonces, cuando uno va cocinando la carne puede ir percibiendo, como ven acá, el cambio de color, ¿ya? Desde el rojo crudo hasta, bueno, la formación de este compuesto, el ferrohemocromo, ¿vale? Que todavía es rojo, y al final la formación de ferrihemocromo, que ya es marrón. ¿Cómo medimos el color? Pues con colorímetros, espectrofotómetros, ¿ya? Y mediante una serie de parámetros. Normalmente, bueno, hay dos espacios de colores, ahí no los tengo acá, bueno, da igual. El Hunter Lab, por ejemplo, mide el color con las parámetros L asterisco, A asterisco y B asterisco, ¿vale? El L asterisco es la luminosidad, que se mueve entre 0, que sería el negro, y 100, que es el blanco, ¿ya? Cuanto mayor es el valor de L, mayor es la luminosidad. El A, el asterisco, es el índice de rojo, ¿ya? Una carne siempre va a tener valores positivos de A porque va a ser más o menos roja, pero siempre va a ser en valores positivos porque los valores negativos de A indican color verde y no existe la carne verde, ¿ya? Entonces siempre va a ser un valor positivo de A mayor o menor en función de la intensidad del color rojo. Y el B asterisco es el índice de amarillo-azul. Valores menores de 0 son colores azules. En la carne, obviamente, siempre vamos a obtener valores mayores de 0 para B, ¿ya? Que indica color amarillo, más o menos intenso. Estos parámetros L a B se combinan para calcular otros parámetros de color, por ejemplo, el tono o el C asterisco que ven acá. ¿Qué consideraciones tengo que tener yo en la medida del color? Importantes dos. Primero, el grosor de mi muestra. Segundo, ¿hemos dejado que la carne se oxigene suficiente? En cuanto al grosor, pues vean la foto, ¿ya? Esto está relacionado con cómo funcionan estos equipos. Este equipo, ¿cómo mide el color? Cuando aquí apretamos el botón, el equipo lanza un flash, ¿ya? Es igual que un flash.
un haz de luz, ¿vale?, sobre la muestra. Entonces, la muestra absorbe parte de esa luz y refleja otra parte. Y en función de la luz que refleja, el equipo te da las coordenadas LAB, ¿vale? Pero si el filete es muy fino, el flash que emite el equipo directamente lo va a traspasar y vamos a estar midiendo el color de lo que tenemos debajo del filete, no del filete. Por eso el grosor tiene que ser suficiente para que no lo atraviese el flash que lanza el colorímetro, ¿vale? Y por el otro lado, la oxigenación también es importante. Si vamos a medir el color de una carne que ha estado envasada al vacío, por ejemplo, tenemos que dejarla un rato para que se oxigene, para que la mioglobina pueda oxigenarse y formarse oximioglobina, ¿vale? Porque si no, no vamos a estar midiendo el color real que tiene la carne, ¿vale? Entonces es importante dejar que se oxigene para que alcance todo el color rojo que sea capaz de alcanzar. Bueno, aquí tienen algunos equipos también que se utilizan para medir el color. ¿Dudas del color? No, profe. Bueno, vamos a seguir. Esta última parte del tema, vamos a hablar de los cambios post-mortem, ¿vale? Que incluye todo esto de acá. Primero, ¿qué fases pasa la carne hasta que es carne? ¿Vale? Porque primero no es carne, es solo un músculo, ¿vale? Segundo, ¿cuál es el mecanismo de la contracción muscular en vivo y de la relajación? Porque necesitamos entender eso para poder entender la bioquímica post-mortem, ¿vale? Que es lo que viene detrás, desarrollo del rigor mortis. Y por último, vamos a ver desarrollos de rigor mortis anormales que ya les he anticipado, que son las carnes PSE y DFD, que por cierto, esto está mal. Perdón, me fui. Es una F. D, F, D. Ahí sí. Bueno, empecemos pues. Desde el momento del sacrificio hasta que, bueno, este esquema abarca desde el momento del sacrificio hasta que la carne ya se pudre, hasta la putrefacción, ¿vale? Desde el momento del sacrificio pasamos por distintas fases, ¿ya? A partir de que el animal se muere, en el momento en que se muere, no tenemos carne todavía, tenemos un músculo de un animal muerto, punto, ¿vale? Este músculo es un músculo blando que no tiene absolutamente ninguna característica organoléptica de la carne que todos tenemos en mente, de cómo tiene que ser una carne. No, pues el músculo de este animal todavía nada, ¿vale? Ninguna característica organoléptica específica de la carne, ¿vale? Entonces, primero viene una etapa que se llama pre-rigor mortis, ¿ya? Que ahí pasan algunos procesos metabólicos que les voy a explicar y que llevan a la instauración de lo que se llama rigor mortis. Cuando se instaura el rigor mortis en el músculo, ya podemos empezar a hablar de carne, no antes, ¿vale? Ahora, la carne en el rigor mortis es un músculo contraído con malas características organolépticas, malas características tecnológicas, con el que no se puede hacer, no se puede consumir ni se puede hacer ninguna, no se puede utilizar en ningún proceso industrial para la fabricación de productos cárnicos, ¿vale? Esta carne tiene que pasar por un proceso que se llama maduración, que es lo que vamos a ver al final del tema, para que pueda consumirse, ¿ya? Y es durante este proceso de maduración donde se desarrollan las características organolépticas deseables en la carne, el olor y el sabor, y además, importante también que durante la maduración la carne se ablanda, ¿ya? Si no, no se podría consumir.
Ahora, claro, si la maduración se extiende o sea, se extiende mucho en el tiempo, esta carne va a acabar en la putrefacción, ¿ya? Entonces, la etapa pre-rigor mortis va del sacrificio hasta que se establece el rigor mortis. Y una vez que se establece el rigor mortis, que ya podemos hablar de que tenemos carne y no músculo, viene la etapa de post-rigor mortis, ya, hasta la putrefacción. Bueno, vamos a ver cómo funciona la contracción muscular. ¿Ya? Esto ya se lo adelanté ayer cuando les expliqué la estructura del sarcómero y hablamos de los filamentos delgados, los filamentos gruesos, qué componían los filamentos delgados, qué componían los filamentos gruesos, y luego al final les puse esta misma que vemos aquí chiquitita para ver cómo funcionaba todo esto conjuntamente, ¿vale? Bueno, para que un músculo se contraiga, tiene que llegar a la célula muscular un impulso nervioso, ¿vale? Este impulso nervioso provoca la despolarización de la membrana celular de la célula muscular, ¿ya? Fibra muscular, célula muscular es absolutamente lo mismo, ¿ya? Por si luego cuando estudian se quedan con la duda de a qué me refiero con fibra muscular. Bueno, la fibra muscular es la célula muscular, ¿ya? Bueno, la membrana se despolariza y la onda de despolarización, gracias a los túbulos T que tenía la membrana, llega hasta el retículo sarcoplasmático, que dijimos que es el almacén del calcio. El calcio en estado de reposo está recogido en este orgánulo, no puede andar libre porque es el que desencadena la contracción, ¿ya? Entonces, bueno, llega el impulso nervioso al retículo sarcoplasmático y eso hace que el retículo libere el calcio al citoplasma, ¿vale? El calcio liberado empieza a interaccionar con esta proteína miofibrilar, que es la troponina C, ¿lo ven? Del filamento delgado. ¿Ya? Ahí se está uniendo el calcio, es esa bolita amarilla. Al unirse el calcio en la troponina C del filamento delgado, la troponina cambia de forma y arrastra consigo la proteína azul, que es la tropomiosina, ¿ya? Y de esta forma queda libre el sitio de unión entre actina, que es la bolita naranja, ¿vale? Esta proteína globular, y la cabeza de miosina, que es la que sube y baja, ¿ya? Así funciona la contracción muscular. Recordarles que la cabeza de miosina tiene este movimiento que ven de 45 a 90 grados gracias a la hidrólisis del ATP, que es esta bola verde que se va uniendo y que después, al hidrolizarse, salen dos fragmentos, el fosfato inorgánico, que es el que se va para arriba, y el ADP, que es este más grande, ¿vale? Aquí es lo mismo, más explicado con más detalle, ¿vale? Llega el impulso nervioso a la célula muscular. Esta es la neurona, ¿vale? Y esta es la sinapsis. Entonces, llega el impulso nervioso y desencadena la despolarización de la membrana, pues por entrada de iones sodio y salida de iones potasio, ¿vale? Y esta onda de despolarización, a través de los túbulos T, ven, este es un túbulo T, alcanza el retículo sarcoplasmático, que es nuestro almacén de calcio. Ven, aquí está el calcio. Como consecuencia, el calcio sale al citoplasma, se une a la troponina C y desencadena la contracción muscular que han visto aquí y les enseñé ayer. ¿Ok? Y esta es la contracción muscular. Al unirse el calcio, la troponina se desplaza y esto hace que la tropomiosina también se desplace y el sitio de unión, que aquí se ve claramente, de la actina quede libre y la miosina se pueda anclar, ¿vale? Por otro lado, la miosina es capaz de unir ATP e hidrolizarlo porque tiene actividad ATP-ásica y esto genera este movimiento de 45 a 90 grados, ¿ya? Así que como consecuencia de la conjunción de estos factores de la acción del calcio que permite que se libere el sitio de unión y el movimiento de la cabeza de miosina,
el sarcómero se contrae, ¿vale? Esto es lo mismo, son ciclos distintos de contracción. Y aquí, bueno, es lo mismo que les enseñé ayer, ¿vale? ¿Y hasta cuándo se contrae el sarcómero? O sea, ¿hasta cuándo sigue el músculo en contracción? Pues hasta que, sigue mientras persista el impulso nervioso. El músculo se va a contraer mientras persista el impulso nervioso, pero va a llegar un momento en que cesa el impulso nervioso. En ese momento que cesa el impulso nervioso, cesa la salida de calcio del retículo sarcoplásmico, ¿vale? Ya no sale más. Pero ¿qué hacemos con todo el calcio que salió, que está en el citoplasma? Porque mientras haya calcio en el citoplasma, va a continuar el proceso de contracción. Entonces, para que la célula se pueda relajar, todo ese calcio que salió al citoplasma, hay que volverlo a meter dentro del retículo sarcoplásmico. ¿Ya? Tienes que volverlo a recoger adentro. ¿Y cómo hacemos eso? Pues para volver a recoger el calcio al interior del retículo sarcoplásmico es necesaria energía, es necesario ATP. ¿Por qué? Porque el que recoge el calcio adentro del retículo sarcoplásmico es una bomba de calcio que está en la membrana del orgánulo, ¿ya? Una bomba de calcio que está en la membrana del retículo sarcoplásmico. Esta bomba, que funciona con ATP, lo que hace es coger 2 calcios del citoplasma, ¿vale? Como ven, ya coge 2 calcios y los mete adentro del retículo sarcoplásmico. Y a cambio saca un magnesio del interior del retículo sarcoplásmico al citoplasma. Así funciona, es una bomba de intercambio iónico. Mete 2 calcios y saca un magnesio, ¿vale? Pero para hacer este movimiento necesita ATP. Sin ATP esta bomba no funciona, ¿ya? Esto en vida no es ningún problema. El problema o la cosa se complica en el proceso post-mortem, cuando el animal ya se muere, ¿ya? Como vamos a ver. Gracias a la actuación de esta bomba de calcio, los niveles de calcio en el citoplasma disminuyen y, por lo tanto, actina y miosina ya no van a poder interaccionar y el sarcómero, que en este estado está contraído, vuelve a su longitud inicial, se relaja, ¿ya? Aquí, bueno, tiene lo mismo, ¿ya? Un sarcómero relajado y como consecuencia de los ciclos de contracción, del movimiento de las cabezas de miosina sobre los filamentos delgados, se contrae, ¿ya? Cuando actina y miosina ya no pueden interaccionar porque no hay calcio, vuelve otra vez a la posición de reposo. Bueno, ¿qué va a pasar entonces en el rigor mortis? ¿O qué va a pasar después de la muerte del animal? Cuando el animal se muere, empiezan a faltar muchas cosas a las células. Primero, falta de regulación nerviosa y regulación hormonal, falta de aporte de oxígeno y de sustratos. Sin embargo, ¿significa que la célula se muere? No, o sea, el animal se muere, pero las células del animal siguen vivas un tiempo y viven como pueden, ¿vale? Mantienen su actividad enzimática mientras les quede ATP, ¿ya? Y con el tiempo se va produciendo una lenta despolarización de las membranas celulares, ¿vale? Durante esta etapa, ¿qué hace la célula para seguir viva? Pues trata de producir ATP. Ya saben que el ATP es la moneda energética de la célula. ¿Y cómo lo hace la célula si ya no tiene oxígeno, no le llegan nutrientes, no tiene regulación nerviosa? ¿Qué hace la célula? Bueno, pues la célula muscular lo único que puede hacer es hidrolizar el glucógeno de reserva que tiene a las glucosas que lo forman, ¿vale? Y sacar energía de esa glucosa mediante glicolisis anaerobia. Porque obviamente sin oxígeno el ciclo de Krebs no va a funcionar. No funciona el ciclo de Krebs porque no llega el oxígeno, el animal ya está muerto, ¿vale? Pero
la célula sí puede hacer funcionar la glicólisis anaerobia. ¿Ok? A partir del glucógeno que tiene almacenado la célula muscular, lo degrada las glucosas y las glucosas por glicólisis anaerobia producen ATP. ¿Ok? A ver un segundo. Sí, aquí está. Ahora bien, por glicólisis anaerobia, a partir de cada glucosa, la célula obtiene 3 ATPs. Una miseria energética, ¿vale? Sobre todo comparado con el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, por cada glucosa obtenemos 36, ¿ya? Entonces, bueno, pero como el ciclo de Krebs no puede funcionar porque no hay oxígeno, porque no hay aporte de sangre, entonces la célula lo único que puede hacer con la glucosa es esto, glicólisis anaerobia, ¿ya? Para obtener 3 ATPs. En este proceso se produce ácido láctico, ¿ya? Se produce, cuando la glucosa se utiliza por vía anaerobia, se produce ácido láctico y ATP. Y este ácido láctico es el responsable de que disminuya el pH durante el proceso post-mortem, ¿ya? Porque es un ácido. Entonces, al producirse ácido láctico, el pH, que en condiciones fisiológicas es 7, va a empezar a bajar, ¿ya? Y ahí con esto voy a terminar, con esta idea. Entonces, la célula, por glicólisis anaerobia, obtiene ATP, pero como hemos dicho, obtiene muy poco ATP, ¿ya? Piensen que la cantidad de ATP que gasta una célula para todas sus actividades enzimáticas. Entonces, ¿qué le va a pasar a la célula? Que aunque sigue produciendo ATP, gasta más ATP del que produce. Y eso con el tiempo va a llevar a que se le acabe el ATP. ¿Ya? Va a llegar un momento en que a la célula se le va a acabar el ATP porque produce poco y consume mucho. ¿Ya? Y cuando el ATP se agota, cuando ya no queda ATP, es cuando se instaura el rigor mortis. ¿Ya? Hoy es viernes, ya. Después del receso de la semana, vamos a ver por qué se instaura el rigor mortis. ¿Ya? Pero quédense con eso. La célula gasta la glucosa por vía anaerobia y produce ATP, pero todas sus actividades enzimáticas gastan más ATP del que producen, con lo cual con el tiempo el ATP se va a acabar. ¿Ya? Y en el momento en que se acaba el ATP, se instaura el rigor mortis. Ya les explicaré el por qué el próximo día. ¿Ya? Y el próximo día también acabamos el tema de carnes. Yo creo que vamos bastante bien. ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Seguro? Bueno, entonces nos vemos el jueves 12, ¿ya? Cuídense, que estén muy bien. No, profe. Chao, Chao, profe. profe. Nos Chao, vemos. profe. Chao, profe.